Bienvenido una vez más a mi canal. Soy Aaron Moisés, pastor de la Iglesia Árbol de Vida, un refugio de Dios para ti. El propósito de nosotros a través de este canal es que te puedas conectar con Dios a través de la proclamación de la palabra. Y vamos a orar para comenzar hoy este video, y tú que me estás viendo puedas ser bendecido de una manera especial. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos, Señor, que hoy nuestros corazones estén abiertos para recibir la semilla de tu palabra, la proclamación del mensaje del reino de los cielos que transformará nuestras vidas. Yo bendigo a cada persona que hoy nos está viendo a través de este medio, Señor. Bendigo sus vidas. El que está quebrantado salud lo declaro sano en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y aquel que está necesitado suple cualquier necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu semilla, Padre, y que dé fruto al 100 por 1 en cada área de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema bien importante. Ese tema es el libro de Apocalipsis. Vamos a analizar cada uno de los versos, vamos a entender todo al respecto a este libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar desde el capítulo 1 y cada uno de los versos que compone este capítulo son 20 versos y vamos a analizarlo, todo lo que Dios quiere hablarnos a través del libro de Apocalipsis, libro de revelación. Y he titulado esta enseñanza, escuchen muy bien, la revelación de Jesús. La revelación de Jesús es el título de esta enseñanza. Y bueno, lo primero que debemos conocer es que Apocalipsis no es el autor, ni el autor no se llama Apocalipsis. Es lo primero que usted debe conocer. El autor de este libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, y que podría referirse al discípulo amado, podría referirse a que escribió las cartas de Juan. Y hay también otra posibilidad, que estudian la palabra, la Torá, de que pudo haber sido un profeta mesiánico que viajó en esos tiempos enseñando la palabra, instruyendo de la palabra, y en esos tiempos de la iglesia primitiva pudo haber sido también él. Ahora, lo importante no es tan solo quién lo escribió, no es algo que va a marcar diferencia. Lo importante es el contenido de lo que se escribió. Y en los párrafos, el autor, Juan, describe muy bien de qué se trata este libro, que no es cualquier libro. Y es muy importante que usted pueda entenderlo y comprenderlo principalmente en el Espíritu, que sea revelado su Espíritu. Entonces, Juan llama a esta carta y este libro, lo llama revelación, conocido por nosotros, por lo que hemos leído la Biblia Reina Valera, como Apocalipsis. Pero la palabra Apocalipsis da referencia a esto, a revelación. Y cuando estudiamos la palabra significado Apocalipsis, viene de Apocaluxis, que significa desvelar. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, desvelar. Y Apocaluxus, el verbo de esa palabra, porque es una palabra en griego, es apocaluto. Y esa palabra da el sentido desvelar, quitar lo que está cubierto. Entonces, el libro de Apocalipsis, que en realidad debería llamarse el libro de revelación, es un libro que quita lo que está cubierto. Y si notamos, el propósito de este libro, escrito por Juan, pero inspirado totalmente por el Espíritu Santo y por el mensaje de Cristo enviado a través de sus ángeles, tiene varios propósitos muy importantes. Número 1, escuchen muy bien, primer propósito, enseñarnos a entender los tiempos. No los tiempos para interpretar el Apocalipsis, sino los tiempos que han de venir y que va a transcurrir. Y entre eso encierra una serie de profecías, algunas ya cumplidas,
otras por cumplirse. Y esto es muy importante entenderlo. Número 2, el libro está en una serie de grupos paralelos, no en una sucesión cronológica, y esto es muy importante, lo que indica que todavía hay un desarrollo histórico y presente del reino de los cielos. Es importante tener estos aspectos claros. Número 3, todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. En este libro está la consumación. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo. Está la consumación de todas las profecías previas. En este libro de Revelaciones, bien conocido por usted como libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el libro de Daniel predice acerca de Cristo, la destrucción de Roma, la destrucción de varios imperios, pero sobre todo tú te consigues en el libro de Daniel cuando el Señor va a ser crucificado, cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser destruido el templo, profecías previas que también nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24 y se cumplieron. Entonces te das cuenta que todo esto nos marca y quién iba a ser el último anticristo. Todo esto lo habla en el libro de Daniel. Pero en el libro de Revelaciones, del libro de Juan o el libro de Apocalipsis, habla del periodo intermedio y describe algo llamado milenio, el estado final más allá de lo que el anticristo, que es ese personaje que hemos estudiado en los demás videos con respecto al engaño, el hijo de perdición, como lo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Bueno, lo estudiamos en los anteriores videos, que te recomiendo que los veas para que tengas una amplitud de lo que estamos hablando y de lo que se está trazando. Entonces, miremos, hay varias diferencias importantes aquí. La cosmovisión de Daniel era de un estadista piadoso, y me refiero piadoso porque él ve la historia del pueblo de Dios relacionado a 4 reinos mundiales que se iban a establecer. Pero Juan, como apóstol, y esto es importante, ve la historia desde el aspecto de la iglesia y del desarrollo de la iglesia cristiana. Es importante que el término de revelación, y quiero que te quede esto claro, tú que vas me imagino que por todo lo que hoy estamos viviendo, ha despertado un deseo de conocer de este libro, el libro Apocalipsis. Y es importante el término de revelación con respecto a Apocalipsis porque no se aplica en ningún libro del Antiguo Testamento este término, el término de Apocalipsis o el término de revelación. Daniel, hablando otra vez del libro de Daniel, él se enfoca el enfoque más cercano a él para esos tiempos. Se le revela todo lo que iba a acontecer, pero se le ordena que sellara y callara hasta el tiempo del fin. O sea, todo lo que Dios le había revelado para los últimos tiempos, el Señor le mandó que lo sellara y que lo callara hasta el tiempo del fin. En tanto, en el libro de Revelación, en el libro de Juan, encontramos más bien que indica que el tiempo se acerca y que es dirigido a revelarlo a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Es totalmente diferente a lo que vio el profeta Daniel, a la experiencia que vio el apóstol Juan. Ahora, Juan declara que este libro es un libro de profecía. Escucha muy bien esto, porque esto es clave. Es un libro de profecía, es un libro de revelación. Y lo que significa es lo siguiente: es una palabra de Dios. Escucha muy bien, es una palabra de Dios hablada por medio de un profeta para el pueblo de Dios, con el propósito: advertir, corregir y consolar en los tiempos que vienen. Ese es el propósito. Escuchen muy bien. El propósito es advertir, corregir y consolar en los tiempos que vienen. Esta profecía relata los sueños y visiones simbólicas de Juan, que se le reveló la perspectiva celestial del mundo espiritual de Dios sobre la historia y los acontecimientos actuales aquí en la tierra y los presentes que los vamos a ver y los vamos a presenciar. La intención de Dios es clara con este libro para todos los que hemos creído. Es manifestar a sus siervos, los genuinos creyentes, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y
hemos sido establecidos como sus hijos de todas las épocas, las cosas que han de suceder tanto de la primera y segunda venida de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos acontecimientos ocurrirán pronto, lo cual significa que puede desarrollarse en cualquier momento y debemos estar preparados para esto. Entonces, con esta introducción previa a este libro, tenemos ya más o menos un contexto claro de qué vamos a estudiar y en qué nos vamos a introducir. Muchas cosas hay. Yo no pretendo con este video cubrir todo lo que hay en este libro. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos hablará, otras serán reveladas a su tiempo y en su momento y en su hora para cada uno de nosotros, y eso es algo que debemos entender. Pero tenemos una ayuda ya bien establecida para entender esta profecía, que se comunica a través de símbolos y de números que no son códigos secretos para referirse al fin del mundo, y esto es algo bien importante, sino cada símbolo, cada número, y te vas a conseguir en toda la palabra de Dios, siempre te vas a conseguir un número clave, y ese número es el número 7. Desde que tú lees Génesis hasta que tú lees el último libro de Apocalipsis, siempre te vas a conseguir con ese número clave, 7, o relacionado a ese número 7. ¿Y cuál es la intención de Dios con todo esto? Estos símbolos que habla en Apocalipsis, todas esas señales que habla Apocalipsis, bueno, es despertar en nosotros los lectores, que vayamos a descubrir lo que significa a través de los textos aludidos a esos pasajes y a esos versículos presentes en esa profecía. Debemos entender que el libro de Apocalipsis es una profecía, no es cualquier libro, es la profecía. Entonces, el tema central de esta profecía es Jesucristo. Ese es el tema principal. Entonces, por eso es que hablamos de la revelación de Cristo, la revelación de Jesús, la revelación que Juan nos quiere dar a conocer. No está establecida como personaje principal el anticristo, los falsos profetas, los 144.000, o los 4 jinetes del Apocalipsis, o todos los 7 candelabros, las 7 iglesias. Ese no es el personaje central de Apocalipsis. El personaje central es Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Habla de Jesús reinando, gobernando y estableciendo su reino, que es lo más importante. El libro de Apocalipsis está relacionado a esto. Este es el mensaje, que el reino de los cielos se establece aquí en la tierra. No tan solo es la manifestación, es el establecimiento completo en plenitud del reino de los cielos. Para entender el mensaje de Apocalipsis, tú tienes que entender varios aspectos de la palabra y quitarnos varias cosas que hemos arrastrado de las religiones, de conceptos que hemos tomado propiamente para nosotros. Número 1, para entender la palabra, tú tienes que entender que toda la palabra está relacionada con referente a un reino. Cuando en Génesis Dios quiso establecer el reino de los cielos, una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, te percatas que está hablando de un reino, y que la tierra fuera como el reino de los cielos, una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, y que la tierra fue entregada a nosotros los hombres y los cielos les pertenece a Dios, y nosotros como representantes del reino estábamos para gobernar, sujuzgar, dominar, tener dominio. Pero lamentablemente el pecado nos desvió de ese propósito. Pero fíjate tú de que también la palabra nos habla de la restitución y restauración de los tiempos y del reino de los cielos, y se alcanzó a través de la obra redentora de Cristo. Nos habla de un rey, y ese rey es Jesucristo. También nos habla de que no somos miembros de una religión. Nos habla que somos ciudadanos del reino de los cielos, somos hijos legítimos, comprados, lavados, purificados y santificados por el poder de la sangre de Cristo. Nos habla de ciudadanía del reino, no de miembro de una iglesia o un miembro de una religión. En eso no está trazado el proyecto del reino de los cielos. Y
También nos habla que existe una legislación, hay unas leyes del reino de los cielos, y no me refiero a la ley mosaica o a las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. No, me refiero que hay una ley, una legislación del reino de los cielos que tú y yo tenemos que conocerlo, que son principios que nos llevan para vida y vida eterna. También nos habla de un territorio. Dios creó la tierra y la tierra está relacionada con ubicación, con un lugar que Dios estableció para nosotros, para establecernos nosotros y Él reinar a través de nosotros. Entonces nos habla de un territorio y el establecimiento del reino de los cielos en ese territorio, porque por causa del pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y estamos imposibilitados sin la gloria, sin la presencia de Dios, de poder gobernar. Por eso necesitamos reconectarnos con Dios. La palabra nos reconecta con Dios, nuestra relación nos conecta con Dios, no la religión. La religión no puede sustituir tu relación con Dios. Tienes que establecerlo a través de estos principios que son clave y que nos van a llevar a victoria. Entonces, cuando tú entiendes la palabra de esta manera, tu perspectiva a cada pasaje de la Biblia cambia y estás atento a que estamos hablando de un reino, de un rey, de un territorio, de una legislación, de leyes, principios, valores del reino que tienen que ser revelados. Cuando esto suceda sobre tu vida, vas a tener una amplitud en conocimiento del mensaje de esta profecía de Apocalipsis. Ya con esto te estoy dando pie a todo lo que necesitamos y otras cosas más que nos va a ayudar a entender con claridad el mensaje. El propósito de este video es que tú tengas claridad de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y bueno, analicemos entonces lo que Juan quiso hablarnos al respecto de este pasaje. Y lo primero que nos conseguimos en el verso 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. El libro de revelaciones, la revelación de Jesucristo. ¿De qué se trata? Bueno, la revelación de Jesús, el Mesías. Así arranca. En la Reina Valera dice la revelación de Jesucristo, lo que Dios le dijo para manifestar a sus siervos. Escuchen muy bien lo que debe suceder en breve. Esto es lo que nos aparece en el primer versículo, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ya ahí nos está dando pie a los principios que te digo. El personaje central es Jesucristo. Lo que se trata esta profecía no es del anticristo, no es de los cuernos, es de Jesucristo, Jesucristo como rey y Jesucristo estableciendo su reino, el Mesías. Verso 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías, de todo cuanto vio. Entonces Juan, todo lo que vio, todo lo que se le reveló, da testimonio que es cierto, que es una verdad. Dice el verso 3, bienaventurados los que leen, ojo, que importante, porque muchos leen Apocalipsis, el libro de Revelaciones, pero no lo entienden. Pero aquí hay un beneficio a los que leen. Y dice así, bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de profecía. Los que oyen son la interpretación de la profecía. En eso estás tú en este momento. Son bienaventurados, la palabra bienaventurados son dichosos, son bendecidos y guardan las cosas que en ella está escrita. Es decir, no tan solo, como digo Santiago, oidores, sino hacedores. Guardar es ser hacedor, practicando lo que dice la palabra, porque el tiempo está cerca. Una vez anunciado, el tiempo está cerca. Y esto es importante entenderlo. Entonces, en el verso 4 nos conseguimos a quién es escrita la carta. Y dice aquí, o a quién es escrita la profecía. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Escucha muy bien, la profecía es para todos nosotros. Pero Juan tenía que escribir lo que vio y se la dedicó a las 7 iglesias de Asia, que es una cosa muy diferente. Y esto tú tienes que tener, por eso tenemos que ver la palabra poco a poco y estar muy pendiente de todos los detalles. Déjame explicarte. Juan escribió a las 7 iglesias con respecto a esta profecía. No es que la revelación era dedicada a las 7 iglesias, no, fue enviada a las 7 iglesias. En este momento Juan les escribió, vio toda la visión, sí, y la determinó y la envió. Entonces fíjate cómo dice el verso 4, yo Juan escribo a las 7 iglesias que está en la provincia de Asia.
Y llega aquí y dice, gracias, paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjate, el número 7, lo que te decía al principio. Y te voy a explicar qué son los 7 espíritus, que es importante que tú lo sepas. Dice aquí los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Mira cómo entra toda esta introducción de Juan al escribir la carta. Entonces se va desarrollando en los versos de adelante y dice aquí, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Una iglesia? ¿Una denominación? No sé si tú lo estás leyendo como yo lo estoy leyendo. Atento a ese pasaje. Escucha muy bien. Verso 6. Estamos en ese verso 6. En la Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En el verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, escucha muy bien, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. En la versión que te estoy leyendo, primeramente es la versión textual. Escucha muy bien cómo dice. Y dice aquí, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestro pecado. ¿Cómo nos libró? A través del sacrificio de la cruz del Calvario. Murió, derramó, pagó el precio, nos redimió, quitó la iniquidad de nuestras vidas, porque Dios no perdona iniquidad, Dios quita iniquidad, que es algo muy importante que tenemos que entender. Una cosa es la iniquidad y otra cosa es el pecado. Y lo que necesitaba Dios quitar de nosotros es la iniquidad. Y solamente se puede quitar con redención. Lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario, pagó un precio y nos redimió. Y dice aquí, al que nos ama por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, te ha librado. O sea, el pecado, ya tu cuerpo no sirve para pecar, como dice el apóstol Pablo. La vida que estamos viviendo la vivimos en la fe en Cristo Jesús. Conjuntamente hemos sido crucificados, ya no vives tú, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es una realidad. Entonces ya el pecado nos ha librado del pecado, al que ha hecho de nosotros un reino. Y esta es la palabra que me gusta. A través de toda la obra redentora de Cristo, no hizo Dios una denominación, una religión, como nosotros los hombres han inventado, como nosotros los hombres, la humanidad querido inventar, sustituir la relación con Dios a través de una religión. Entonces Dios estableció fue un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria, el poder de los siglos de los siglos. Y esto es un punto bien claro que debes entender. Y que la iglesia primitiva lo entendía. Los que no lo hemos entendido hasta ahorita somos nosotros, que nos hemos dividido en tantas denominaciones, con una sola Biblia, hay tantas denominaciones, hay tantas iglesias, una sola Biblia, y no entiendo cómo surgen tantas denominaciones, tan solo hay una sola palabra de Dios. Bueno, ese es otro tema que hablaremos muy pronto. Pero sigamos adelante a lo que Dios nos quiere hablar. Mira que vienen las nubes, escucha esto, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él hará lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Y culmina, verso 8. Así será, dice Juan, amén. En tu Reina Valera aparece, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Ese yo soy el alfa y la omega, no, en la versión original no aparece alfa y omega, porque son palabras en griego. Lo que aparece es que Él es el principio y el fin, Él es el inicio y el final. Esas son las palabras que aparecen verdaderamente en el hebreo, pero en el griego se colocaron esto alfa y omega. Y esto no tiene que ver nada, eso está de más. Dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, hasta ahí cerramos los primeros versículos del 1 al 8. Y ahí tenemos una clara interpretación a qué va dirigida la carta, por qué va dirigida la carta. En los demás versículos vamos a tomar este bloque del verso 9 al 10. ¿Y qué nos aparece ahí? Declara Juan que él estaba en la isla de Pasmo. Y fíjate cómo dice la palabra,
Y él dice bien claro y declara esto: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La isla de Pasmo era utilizada para llevar a los convictos, a aquellos que el Imperio Romano agarraba, eran juiciados y los llevaban a la isla de Pasmo. Bueno, Juan fue apresado y fue llevado a esa isla. Estaba preso en esa isla. Después, años mucho más, después de una buena temporada que estuvo ahí, es liberado. Recuerda que de los apóstoles de Jesucristo, el único que no fue ejecutado, no le quitaron la cabeza, fue el apóstol Juan, que murió ya de vejez. Es algo bien revelador que tú puedes tener presente y puedes investigar. Ahora, ¿qué es lo más importante que leemos del verso 9, verso 10? Bueno, ya sabemos que estaba en la isla Pasmo, pero en esa isla sucede algo. Y dice el verso 10, y estando en el Espíritu, oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Y esto es importante. Ninguna revelación, y instrúyete en esto, tú que me estás viendo, ninguna revelación, ninguna profecía va a venir en un estado o que una persona se encuentre en un estado carnal. Tienes que estar en un estado espiritual. Porque lo que describe la palabra es que Juan, en el inicio de semana, el primer día de inicio de semana, estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios, estaba adorando a Dios y tuvo una experiencia sobrenatural, como tú y yo la podemos alcanzar, como tú y yo la podemos vivir. Pensando de esto, quiero orientarte a esto. Mucha gente ve a veces una carga el orar, el leer la palabra, y no se deleita, no se imagina que uno de esos días donde está orando o leyendo la palabra, que debería ser todos los días, puede vivir una experiencia. Tienes que tener una expectativa grande de que cada los días pueda vivir una experiencia diferente, pero tienes que tener expectativa. Y Juan tenía una expectativa grande que algo iba a pasar, que algo iba a suceder, que Dios iba a hablar, porque era un hombre que vio los milagros de Jesús, vio las manifestaciones, las resurrecciones, vio milagros, cómo Jesús alimentaba a las personas, les daba de comer, resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, un movimiento sobrenatural. Y todo lo que él veía es que ese movimiento sobrenatural de milagros, de prodigios y señales, tenía una base, y esa base era la oración, esa base era su intimidad personal con Dios, esa base era su relación con Dios, y eso lo llevó a él que cada día de su vida buscar de la presencia de Dios. ¿Te quieres mover en lo sobrenatural? Tienes que meterte en oración, tienes que escudriñar las palabras, tienes que buscar del rostro y anhelarlo con una expectativa grande, y puedes alcanzar mayores cosas que las que hizo nuestro Señor, lo puedes hacer. Esa experiencia de Juan las puedes alcanzar. Lo importante es que cada experiencia que tengamos, cada revelación, va alineada a la palabra de Dios. Te va a llevar a la palabra, al cumplimiento de la palabra, no fuera de la palabra. Y esto es importante aclararlo. Entonces, seguimos acá. Su condición no era una condición carnal, sino espiritual. No se puede recibir revelación de Dios, de parte de Dios, en una condición carnal. Jamás. Imposible. Porque Dios es espíritu. Sus revelaciones son espirituales y dan vida. Entonces, lo primero que destaca Juan es eso. No está en la condición carnal, sino espiritual. Y el verso 11, mira, detállalo. ¿Qué detalla? Se escuchó una voz. Y dice el verso 11, escucha muy bien. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último, es que escribe el libro y lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo que te dije al principio, Juan es el que escribe, hace la introducción, yo el que escribo, pero aquí cambia todo, porque Jesús comienza a hablarle y le dice, yo soy el principio, yo soy el fin, y lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. Quiero que las 7 iglesias lo sepan. Entonces te das cuenta de que ya no es tan solo que Juan lo escribe, sino que ahora tiene una orden de parte de Dios. Y que debe escribir, escríbelo en vez de un rollo, envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Oído, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, escuchen, Sardis,
Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. Es importante destacar, y esto quiero que tú lo tengas presente, que esta profecía fue enviada a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. El número 7 es un número bien significativo en Juan y lo vas a ver en todo este pasaje de esta profecía, y que lo ha usado en cada parte de la profecía porque simboliza, mira lo que simboliza el número 7. Aquí vamos con los primeros detalles. ¿Qué simboliza? Plenitud. El número 7 simboliza plenitud y basado en los ciclos del sábado, de los 7 días del Antiguo Testamento, las 7 fiestas las 7 fiestas solemnes del Levítico 23, ese número es clave para el Señor. Entonces, cuando lees, por ejemplo, el libro de Génesis, consigues a Noé, después que vino el diluvio, pero 7 días para poder desembarcar, para saber que habían bajado las cosas. Entonces, el número 7 es un número muy profético y significa plenitud. Ahora, Pablo escribe a las 7 iglesias que se encontraban en 7 ciudades, recibieron una carta de la profecía detallada, descrita de parte de Dios a través de Juan. Y cuando leemos lo siguiente, nos encontramos con esto que es bien importante. Cuando tú lees los capítulos 2 y el capítulo 3, donde escribe y donde se menciona a cada una de las 7 iglesias que nos conseguimos que son elogiadas, ¿verdad? Pero también son condenadas, y nos conseguimos que hay una advertencia de parte de Dios y del mismo pueblo, y hay una exhortación para mantenerse fiel sin importar la adversidad que están enfrentando. Eso es lo que te consigues cuando tú lees en el capítulo 2, capítulo 3, la descripción de cada una de las iglesias cuando es nombrada. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza los 7 candelabros que habla el verso 12? Y lo primero que Juan, después de oír la voz con una trompeta, ve 7 candelabros de oro. ¿Qué representan los candelabros de oro? Representan las iglesias, las 7 iglesias. Entonces, el candelabro no es la luz, sino el portador de la luz. Yo quiero que tú entiendas esto. El candelabro no es la luz, sino el portador de la luz. Alguien sosteniendo para dar luz a su alrededor. Quien la sostiene es Cristo. Y la idea de esto es que Cristo alumbra este mundo tan lleno de oscuridad por medio de su iglesia. Es portadora de luz. Entonces esto es muy importante entender y tenerlo presente. El candelabro estaba en un lugar santo. Cuando tú lees, cuando se hizo el tabernáculo en los tiempos de Moisés, el libro de Deuteronomio, lees el libro del Número, lees el libro levítico, de los levitas, de los sacerdotes, el candelabro estaba en un lugar santo. Así la iglesia, su posición, su estado tiene que estar en un lugar santo, con Cristo, sagrado. Ese es el tipo de iglesia del cielo que se debe representar aquí en la tierra. Muchas iglesias están alumbrando con una luz artificial, con una luz natural, con la luz del sol o la luz que es emanada por un foco donde pasa la electricidad y alumbra. Pero esa luz no trae transformación, esa luz no cambia, la que cambia es la luz de Cristo, y esto es importante. Pero hay un detalle. Nos habla que son candelabros de oro. ¿Y qué simboliza el oro? Esto es importante. Simboliza santidad, simboliza algo celestial, algo divino, algo puro. Y esto es importante tenerlo claro, algo puro. Ahora, observemos. Si buscas en Apocalipsis, en el capítulo 1, te vas al último verso, el verso 20, ¿qué nos conseguimos? La respuesta de lo que te estoy diciendo, de que eso representa las iglesias. Mira lo que dice: el ministerio de las 7 estrellas que viste en mi diestra. Aquí comienza el Señor a describírselo a Juan. Y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, la idea de esto
te das cuenta que Dios está respaldando y revela de qué está hablando. Entonces está hablando que posiblemente cuando habla de los 7 ángeles, está hablando que son los 7 ángeles para cada iglesia. Algunos dicen que son los 7 pastores de cada una de la iglesia. Yo me voy al punto de que son ángeles guardianes que Dios establece en su iglesia. Y a pesar que estamos relacionados con, muchos buscan la interpretación, no, bueno, que eso está relacionado con los pastores, que está relacionado en conexión, pero en el original lo que te consigue habla de ángeles y las traducciones habla de guardianes, ángeles que Dios establece para la iglesia. Esto es importante entenderlo y es bueno que usted lo investigue y tome lo que usted quiere recibir. No se conforme tan solo lo que le estoy hablando. Investigue, escudriñe, porque esto es importante. Entonces, para cerrar este punto ya de estos versos, la idea es que la iglesia alumbre con la luz de Cristo, ilumine a un mundo que está sumergido en la oscuridad. Ahora, hablemos de las iglesias, porque esto es importante. Y esto te va a dar un panorama claro. Cada una de estas iglesias mencionadas en la profecía representa ciertos aspectos muy importantes. Y voy a darte uno por uno para que tú tengas claridad de la profecía. Número 1. Las 7 iglesias representan las 7 condiciones espirituales de la iglesia de Cristo. No tan solo la iglesia de Roma que estaba en Asia, sino la iglesia actual. Eso representa. También nos habla número 2, nos habla de las 7 condiciones de los creyentes que están dentro de esa iglesia, de los de ese tiempo y de los de ahora, de este tiempo que estamos viviendo. Número 3, encarna las 7 principales características espirituales de la iglesia, ya sea como fieles o infieles en todas las edades. ¿Qué me indica esto? Que no es tan solo está hablando de la iglesia de aquella época, iglesia primitiva. Está hablando de los tiempos de hoy que estamos viviendo y que se aplican. ¿Qué te quiero decir? Que en estos tiempos hay iglesias como Éfeso, hay iglesias como la Odisea, hay iglesias como la Filadelfia, hay iglesias como cada una de estas representa y se han descrito. Y lo puedes leer en los capítulos 2 y capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, de eso se refiere. Entonces, esta iglesia, algo que debes entender, no fueron tomadas al azar, sino que tiene un lado de integridad, ¿verdad? Como te dije, fueron elogiadas, pero también fueron condenadas, fueron criticadas, porque no todas estaban caminando conforme al alineamiento de Dios. Así que, por un lado tenemos, por ejemplo, a Esmirna, una iglesia expuesta a persecuciones hasta la muerte, escucha muy bien, pero por otro lado tenemos a Sardis, que tiene un gran nombre para la vida espiritual, sin embargo, está muerta, si te das cuenta. Después nuevamente tenemos la Odisea en su propia estimación, rica, sin necesidad de nada, porque así la describe cuando lo leen en el capítulo 2, en el capítulo 3, con amplios talentos, pero tibia en la causa de Cristo. Tenemos entonces por el otro lado Filadelfia, un poco de fuerza, pero manteniendo la palabra de Cristo y tiene una puerta abierta de utilidad puesta por Cristo mismo. De nuevo, Éfeso, intolerante al mal y a los falsos apóstoles, pero que dejó su primer amor. Entonces fíjate tú cómo es evaluada cada una de las iglesias. Por otro lado tenemos Tiatira, otra iglesia, que abunda en obras, en amor, servicio y fe, pero sufre de la falsa profetisa para sacudir a muchos, y de Jezabel, que desvía las relaciones entre los creyentes dentro de la iglesia y genera un sinfín de relaciones rotas, tanto matrimoniales, familiares y en medio de la iglesia. En otros aspectos, Éfeso, con un conflicto con la falsa libertad. Esto es importante porque muchas iglesias están como así, con un conflicto de la falsa libertad, que es el libertinaje carnal, que es lo que llama, cuando tú lea capítulo, los nicolaitas, bueno, una falsa libertad, un libertinaje, un poco oración, poco de vida de santidad y de integridad. Bueno, así también está Pérgamo, un conflicto que tentadores como Balaán,
ese profeta que se vendió para maldecir al pueblo de Israel, para llevar al pueblo a la fornicación, a comer carne de ídolo. Y por otro lado, otra es Filadelfia en un conflicto con la sinagoga judía, es decir, con la esclavitud legal, como hoy en estos tiempos estamos viendo que muchos quieren practicar ser judaizantes. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos. Y esto es delicado, pero esto ya ha sido profetizado anteriormente. Entonces, finalmente, Sardi y la Odisea, sin ninguna oposición activa, para invocar sus energías espirituales a una posición peligrosa, considerando la indolencia natural del hombre, sin importar, sin tener ninguna inquietud, haciéndose indiferencia a todas las situaciones que el ser humano vive en ese momento. Entonces, todos estos aspectos son importantísimos. Ahora, el significado de cada nombre de estas iglesias, no sé si lo sabe, lo conoce, pero voy a darte los significados. Por ejemplo, Éfeso significa el amado o deseado. Eso es lo que significa y representa el período. Cada iglesia también representa el período menguante de la era apostólica, de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Estamos hablando del primer siglo al tercer siglo. De eso se refiere también. Entonces, no tan solo está hablando de condiciones espirituales, no, del creyente, de las iglesias, 7 condiciones, no, también está hablando de los periodos y las épocas que vivieron la iglesia y cómo comenzó a cambiar. Por ejemplo, Esmirna, su palabra significa mirra y sufrimiento amargo, pero perfume dulce y costoso. Eso es lo que significa el nombre de Esmirna. Y el periodo mártir de la era deciana y dioclenciana, de ese periodo que vivió la iglesia. Otro, Pérgamo, un castillo o torre. Eso es lo que significa Pérgamo. La iglesia posee poder terrenal, espiritual, decreciente de la época de Constantino. Estamos hablando del siglo VII. Estamos hablando de ese periodo de la iglesia. También tenemos Teatira, incansable a los sacrificios. Eso es lo que significa Teatira. La iglesia papal, en la primera mitad de la Edad Media, como entonces interesaban los sacrificios, las misas y así sucesivamente. El Sardi, desde los finales del siglo XII hasta la Reforma, Filadelfia, el amor fraternal, el primer siglo, la Reforma. Sardi, estamos hablando del oscurantismo de ese tiempo, pero Filadelfia estábamos hablando de la Reforma, Martín Lutero, y después conseguimos con la Odisea, la iglesia reformada, después de su primer celo, se había vuelto tibia, y esa es la iglesia actualmente, hablando en estos tiempos que todavía no ha cerrado su ciclo. Que Dios nos ha llamado a qué tipo de iglesia ser, esto es importante. Dios nos ha llamado a ser Filadelfia, movernos más como Filadelfia. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Entonces, nos lleva esto al verso 13. Vaya conmigo al libro verso 13. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es el verso 13. Entonces, aquí dice, en la textual, desde el cabo de la Reina Valera, en medio de los 7 candelabros, Juan comienza a describir al personaje central de Apocalipsis. Y esto es maravilloso. Usted no va a conseguir una descripción, pero tan detallada de Jesús como la que presenta Juan en estos siguientes versículos. ¿Cómo está hoy nuestro Señor en gloria, con su cuerpo glorificado, lleno de gloria y poder? ¿Te acuerdas que la palabra nos dice que Él se despojó de su divinidad, de su poder en los cielos, pero para hacerse hombres? Pero aquí lo vemos diferente, y fíjate, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ojo, semejante al Hijo del Hombre. O sea, que todavía con naturaleza humana, pero glorificado, con poder, vestido de una túnica talar, dice en los hebreos, en el original hebreo, y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. ¿Te acuerdas lo que te di referencia del oro? Pureza, celestial, algo divino. El Hijo del Hombre se refiere a su naturaleza humana, como te dije. La vestimenta de la faja es emblema de sacerdocio, conforme a la orden de Melquisedec. Esto lo lees tú en Génesis. Conforme a la orden de Melquisedec. Y la túnica y la faja de Aarón, cuando tú lees
cuando se establecieron los sacerdotes en el libro del Levítico, representa gloria, belleza, y eso representaba la realeza del sacerdocio, la característica del sacerdote, la tipología de Cristo, según el orden de Melquisedec, ese sacerdote, rey de Salem, rey de paz, y el estar en medio del candelabro, eso significa que él estaba vestido para la ocasión. Él es nuestro sumo sacerdote, como lo dice en el libro de Hebreos, permanente, no como aquellos sacerdotes que solamente en el momento de cumplir el tiempo iban, hacían sacrificio y el pueblo iba, pero no, este permanente, constante. Las insignias que llevaba, su vestuario de sacerdote, dice la palabra que con Aarón salía con sus insignias, con sus sacerdotes para bendecir al pueblo. Así está nuestro Señor también. Y así cuando Cristo venga nuevamente, aparecerá la vestimenta civil en belleza, en gloria, como dice Isaías capítulo 4 verso 2. No sé si lo puedes anotar y leerlo para que te des cuenta de cómo la hermosura de descripción de nuestro Señor. La faja que habla ahí une el marco, simboliza los poderes reunidos. Estos son los poderes: la justicia, escuche muy bien, la fidelidad, son la faja de Cristo. En eso es su faja, eso es lo que representa. La faja del sumo sacerdote solo estaba entretejida con oro, pero la de nuestro Señor es completamente oro, pura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me emociona cuando leo esas partes, cómo está descrito su vestimenta. Mira el libro, en el verso 14 de Apocalipsis, su cabeza, mira la descripción, y los cabellos eran blancos, como lana blanca, como la niebla, o sea, no era gris, era blanco, y sus ojos como llama de fuego. Así es nuestro Señor. La palabra lana en el griego, o lana blanca, es usado como un color, un punto de comparación que significa pureza y gloria. Eso es lo que simboliza, pureza y gloria. Y se dice, y quiero darte esto, que la parte más caliente, según su calor de una llama, hace variar los colores, desde el rojo naranja pasa al amarillo hasta llegar al azul. Escucha muy bien, siendo ahí cuando se produce una combustión completa y por lo tanto donde se alcanza un grado de calor, una mayor temperatura, bueno, cambia. Los ojos eran como llamas, todo penetrante, como fuego. Esto se refiere a una indignación consumidora contra el pecado. Eso es lo que significa y simboliza, especialmente en su venida en el fuego llamante, tomando venganza contra el pecado. Y esto nos lo habla, y más adelante tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 19, en los versos 11, 12, 13, te encuentras con esos ojos que llaman fuego, pero para aquellos que nunca quisieron apartarse del pecado, para el mismo pecado que quiso corromper totalmente la humanidad y que tiene su castigo. Eso es lo que simboliza. Entonces, en el verso 15, que es bien importante también, nos habla que sus pies eran semejantes al bronce unido como en un horno encendido y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿De qué habla? En el hebreo, la palabra es liben, para blanquear. Por lo tanto, cuando el latón pasa por el fuego, por el horno, alcanza un color blanco y por lo tanto el latón bruñido, brillante, resplandeciente. Sus pies son como columna de fuego, como dice en Ezequiel capítulo 1, verso 7, en el libro en Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Entonces, resplandeciente, todo eso es un simbolismo y lo importante es que los pies de los sacerdotes, no sé si usted sabía esto, ellos ministraban sin ningún calzado, porque eso simboliza santidad. O sea, no había calzado sobre sus pies. No andaba
con una sandalia, no andaba, sus pies estaban desnudos, pisando. Así eran los pies de nuestro Señor como sacerdote. Y esto lo hacían los sacerdotes. Aquí, y habla, cuando tú lees ese versos 15, habla como que si fueran muchas aguas. Tú lees Ezequiel 43, da la misma referencia. Tú lees Daniel capítulo 10, verso 6, da la misma referencia. Como que eran muchas voces, como una voz de una gran multitud. Así es la voz de nuestro Señor. Mira tú, tan hermoso como describe Juan a nuestro Señor, cómo está vestido, su cabello, su rostro, cómo todo lo describe. Y el verso 16 de Apocalipsis, vamos. Y su diestra tiene 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en sus fuerzas. Esta interpretación, en su diestra tiene 7 estrellas. Las 7 estrellas, escucha muy bien, representa a los pastores, los mensajeros de la iglesia. Como te dije al principio, pero también puede presentar a los ángeles guardianes. En su diestra infiere a sostener y protegiendo. La espada de 2 filos es lo que nos habla Hebreos capítulo 4:12. Es la espada, la palabra de Dios. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque la espada tiene 2 bordes, uno posterior y otro frontal. Y eso tú tienes que entenderlo. Cuando tú ves la espada, tiene 2 bordes. Puede aludir a doble eficacia en lo que va a hacer el Señor, condenarnos a uno y convirtiéndonos a otro. Entonces, a eso se refiere ese verso 16. Y el verso 17, cuando lo vi, casi caí muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero. En tanto pone alfa y omega, esta es la palabra clave. Yo soy el primero y el postrero. Soy el principio, el fin. Entonces, te das cuenta de que fue tan impactante lo que vivió Juan, que él describe, yo caí como muerto. Lo mismo vivió, léete Daniel, con la visión en el capítulo 7. Léete capítulo 7, capítulo 9, la misma experiencia. A veces hablamos y oramos y decimos, Señor, yo quiero ver tu rostro y tu presencia. Pero si en verdad nosotros tuviéramos una experiencia como la tuvo Juan, caemos como muertos. No aguantaríamos, porque es tan grande y tan poderosa. Si con tan solo su manifestación, su unción, nosotros temblamos, somos quebrantados, somos tocados. Imagínate tú su plena, poderosa gloria. Piénselo, que tú y yo vamos a vivirlo y lo vamos a experimentar. Y no cuando venga, antes que venga, porque vienen tiempos gloriosos para nosotros, donde va a haber unas manifestaciones sobrenaturales. Así te lo decreto en el nombre poderoso de Jesús. El verso 8, el que vive, aunque estuve muerto, mira cómo se describe el Señor, pero he aquí vivo por los siglos siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Oye, qué tremendo, la llave de la muerte. En el griego, Hades, infierno. En hebreo, Seol, infierno, en el sentido lugar de tormento. Responde la palabra griega Gehenna, es la palabra que se utiliza. Entonces, la interpretación de esto, de que el Señor tiene las llaves, es que Jesucristo puede liberar del mundo invisible de los espíritus y de la muerte a quien Él quiera. Y a través de su sacrificio lo ha hecho. Cuando tú aceptas al Señor, tú eres libre de toda influencia espiritual y demoníaca. Porque cuando tú lees la palabra en hebreo, tú te consigues que estábamos nosotros cautivos, oprimidos por el imperio de la muerte que lo gobernaba el diablo y que tenía las llaves de Satanás. Pero al morir Cristo, nos rescató. Y esto es maravilloso de entenderlo. Entonces, primero Juan describe a Jesús en su majestad, plenitud de gloria, y nos habla que tiene las llaves de la muerte, del Hades, y Jesús ahora es el Señor el que tiene el dominio. Entonces, cuando leemos Hebreos 2, capítulo 14, mira lo que te dice, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales, con sangre y carne, de igual manera, Él también, escucha, participó de esta, dice Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Tenía entonces de esta para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Escucha muy bien, por medio de la muerte, Cristo, su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte.
esto es al diablo, verso 15, y a librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Ya tú no eres llamado a vivir en esclavitud, ya la muerte no te esclaviza, porque los que tal vez morimos físicamente, para el hombre, para todo el mundo, bueno, murió físicamente, pero no, dormimos. Y viviremos para siempre los que nos hemos ido con el Señor, porque volveremos a resucitar, resucitaremos en gloria. Y esta es la promesa del Señor. Entonces, fíjate tú todo lo que nos habla la palabra. Y concluyo, para terminar ya, esta primera etapa de esta hermosa profecía y revelación. Que te sigo insistiendo, no se trata del anticristo, no se trata del falso profeta. Aquí el personaje central es Jesús, nuestro Salvador y Señor, Redentor a nuestra vida. Y el verso 19 dice, y escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que están a punto de suceder después de esta. En los manuscritos originales, escucha muy bien, se lee así, escribe por lo tanto, escucha muy bien, escribe por lo tanto, en la medida en que yo, el primero y el último, que tienen las llaves de la muerte, te asegura esta visión para el consuelo y la advertencia de la iglesia. Así dice los manuscritos originales. Entonces, este es el punto. El punto es de que hay cosas que Dios quiere revelarnos a través de esta profecía, que te van a ayudar a comprender, entender los tiempos. Y este es el propósito. Este es el propósito, para cambiar tu vida, transformarla. Si tienes a Cristo Jesús, este es un libro que no va a impartir temor, sino te va a impartir esperanza, confianza. Si tienes una genuina relación con Dios. Y este es el sentido y el propósito de este libro. No traer confusión ni duda, sino tener la claridad de que tenemos un Salvador de nuestras vidas, un Señor que ha prometido establecer su reino y lo va a hacer en poder y en gloria. No te dejes engañar. El libro de Revelaciones no es para infundir temor, ni miedo, ni para que vivas a una zozobra. Es para que entiendas que el reino de los cielos va a ser establecido en Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje que escuchaste, esta enseñanza fue edificante para tu vida, aprendiste hoy, entendiste lo que el Señor te quiere hablar con respecto a este libro, la revelación de Jesucristo, y es primera vez que lo escuchan, esta es una gran oportunidad, porque dice la palabra que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero para vivir una vida plena y segura, necesitamos a Jesús en nuestros corazones. Entonces yo te invito a que hagas esta oración conmigo, es muy simple. Cierres ahí tus ojos y repite estas palabras. Padre, en esta hora reconozco que he estado apartado de ti, pero he escuchado tu palabra, que me ha conectado contigo y he escuchado la proclamación de tu reino, donde describe de que tú vienes otra vez y vienes con poder y gloria a establecer tu reino. Hoy lo he creído porque he escuchado tu palabra. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor de mi vida. Gracias, Padre, por anotarme en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Estaba en tu mente. Me habías apartado, me habías escogido, estableciste un destino y me has dado un gran propósito. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, eres hoy un hijo de Dios o una hija de Dios. Si hiciste esta oración, tu vida va a cambiar de perspectiva, vas a tener recursos para poder enfrentarte a cualquier situación difícil. Y tú que siempre has escuchado de la palabra, yo quiero orar por ti. Oro para que la revelación del cielo venga sobre tu vida. Padre del cielo, Señor, yo te pido para que la revelación tuya se revele a sus corazones, crezca en su identidad en ti como Señor, Rey soberano, y se ha revelado el mensaje del reino.
sea revelado el reino de los cielos a su vida. Venga tu reino y haz tu voluntad en la vida de cada uno de los que nos ven, de aquellos hombres y mujeres, y hágase conforme a tu voluntad sobre su vida en Cristo Jesús. Amén. Te bendigo. Gracias por haber escuchado estas palabras. Gracias por haber visto este video. Que la paz del Señor esté con tu espíritu. Prepárate para el próximo video, que seguiremos estudiando la revelación de Jesucristo y creciendo en conocimiento en su palabra, para estar conectados con la verdad que nos lleva a cambios profundos. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.